Mi padre me abandonó hace 30 años para estar con su nueva familia, pero ahora él está solo en un asilo. Su hijo adorado lo estafó y me busca por ayuda. En 1990, cuando yo acababa de salir de la secundaria y mi hermana aún estaba en la primaria, mi papá conoció a su tercera esposa en la única gasolinera de nuestra ciudad. Poco tiempo después, se mudó con ella y nos abandonó en nuestro departamento del sótano para irse a vivir en una destartalada casa flotante que ni siquiera funcionaba bien. Solo venía cada 2 semanas para darnos $40 para comestibles. Finalmente alguien se dio cuenta de la situación y llamó a mi madre. Nos mudamos con ella, lo cual, créanlo o no, fue aún peor. Mi papá y su nueva esposa se casaron en 1991. No mucho tiempo después, ella me llamó y me dijo que el tumor cerebral de mi papá había regresado, lo cual era mentira, y que él no podía soportar el estrés de estar cerca de nosotros. Según ella, las únicas personas que él podía tolerar eran ella y su hijo Samuel, quien tenía mi edad. Cuando llamé a mi papá para preguntar si esto era cierto, él lo negó y dijo que no podía creer que ella hubiera dicho eso. Esa fue una de nuestras últimas conversaciones hasta hace 2 años. Trabajé para pagar mis estudios universitarios, viviendo en mi auto de vez en cuando. Mi padre y yo no teníamos contacto, pero escuché de algunos familiares que él había comprado una casa y había pagado la educación de su hijo en algunas clases profesionales. Cuando mi abuela murió, Samuel y su esposa llegaron en una camioneta y se llevaron todos los muebles y cualquier cosa que no estuviera clavada o que ya no se hubieran llevado antes. Al final, no tuve más contacto con el lado de la familia de mi papá. Luché durante años por mi educación, décadas incluso, pero lo logré. Ahora tengo un buen trabajo y una gran familia. La mejor venganza no es vivir bien. 2 años atrás, en octubre de 2019, recibí una llamada de mi tío, el hermano de mi padre. Me dijo que mi padre estaba en un asilo de ancianos en otro estado y que necesitaba mi ayuda. Samuel lo había abandonado. Resulta que el asilo de ancianos estaba a solo 20 minutos de mi casa. No tenía por qué hacerlo, pero de todos modos fui a verlo. La reunión fue decepcionante. No quería reconciliarme, pero sí quería escuchar cómo había terminado abandonado y solo en otro estado. Y vaya, fue una buena historia. Su esposa había desarrollado cáncer de pulmón y, antes de morir en 2017, lo metió en un asilo de ancianos. Ella sufrió, y yo no pude evitar sentirme feliz por eso. Después de su muerte, Samuel se convirtió en su apoderado y había estado cuidando de mi papá y de sus negocios desde entonces. Pero ahora Samuel había desaparecido y mi padre estaba preocupado por él. Me pidió que condujera 1 hora y media hasta su casa para verificar cómo estaba todo. Eso era todo lo que quería. Ni siquiera me preguntó cómo me había ido en todos estos años. Acepté ir, creo que más por curiosidad morbosa. Nunca había estado en la casa de mi papá y quería ver dónde había vivido con su verdadera familia durante 30 años. Quería ver cómo podría haber sido mi vida. Lo que encontré fue un completo desastre. El césped no había sido cortado en todo el verano. No se podía llegar a la puerta principal por el crecimiento descontrolado de la vegetación. Había 3 camionetas en el patio, todas llenas de basura, cabinas, camas y asientos caseros, solo basura, ropa, papeles, zapatos, bolsas de basura por todas partes. No podía creerlo. La camioneta de mi padre, adaptada para discapacitados, estaba a 4 bloques y también llena de basura. No tenía una llave, así que solo caminé alrededor de la casa. Desde las ventanas por donde podía mirar, el interior estaba en ruinas y completamente abarrotado. En la puerta delantera y en la del garaje había docenas de avisos de la ciudad diciendo que iban a condenar el lugar. El garaje también estaba abarrotado con cajas apiladas una sobre otra, la mayoría podridas por la lluvia. El patio estaba lleno de desechos, adornos navideños, sotos, más zapatos, herramientas oxidadas, juguetes viejos. Encontré una carta en el buzón que notificaba que, dado que la casa estaba abandonada, ya no se entregaría más correo. Esa noche busqué en Google sobre poderes notariales y cómo se pueden usar. Volví al día siguiente y le mostré a mi padre las fotos en mi teléfono. Prometió patearle el trasero a Samuel y luego me pidió más ayuda. Le dije que lo haría, pero que tendría que firmar el poder notarial a mi favor, tanto el financiero como el médico. Si no lo hacía, tendría que resolver todo por su cuenta. Aceptó, así que me puse manos a la obra. Encontré un abogado que conduciría hasta otro estado para hacer el papeleo en el asilo de ancianos. Bendito sea ese abogado, porque hizo un excelente trabajo. Le conté todo lo que sabía, y él preparó un poder notarial a prueba de balas, incluyó cosas que ni siquiera sabía que necesitaría. También presentó el papeleo para revocar el poder notarial de Samuel. Y ahora soy imparable. Vivimos en un pequeño pueblo rural, el tipo de lugar espeluznante y aislado donde no importa cuánto tiempo hayas estado desaparecido o lo lejos que hayas llegado, cuando regresas siempre ves a alguien que conoces, aunque no lo recuerdes. Es como jugar a los 7 grados de separación todo el tiempo, lo que puede ser sofocante, pero a veces también es útil. Me puse manos a la obra a la mañana siguiente. No sabía cuán drástica sería mi estrategia, pero no quería que nadie de su póliza y endogámica familia intentara encontrarme. Así que me aseguré de no dejar rastros con mi nombre en nada. Abrí una cuenta de Google para mi papá y obtuve un número de Google. Luego abrí un apartado postal para él en su ciudad y puse un aviso de reenvío de correo. Pedí su informe de crédito y llevé el poder notarial al pequeño banco de su ciudad para cambiar la dirección de sus cuentas y obtener nuevos números de cuenta. Solicité copias de cada transacción desde el día en que su esposa había muerto, hace unos 13 meses. Al día siguiente, tuve que conducir 2 horas hasta la sucursal principal para recoger los registros. Me pasé toda la tarde en el vestíbulo revisando las cuentas. Atrapé a un representante de servicio y obtuve un curso intensivo sobre sus débitos y depósitos. Fue entonces cuando me di cuenta de la magnitud de la asombrosa estupidez de Samuel. Mi papá recibía alrededor de $5,000 al mes en concepto de discapacidad y seguridad social. 2 veces por semana, Samuel iba a una sucursal y retiraba el dinero en efectivo, todo el dinero en efectivo, durante 13 meses. Y cada vez que lo hacía, como apoderado, tenía que firmar un formulario declarando que actuaba en beneficio de mi padre, y ese formulario debía ser notariado por el banco. Revisé cada retiro y conseguí que el banco confirmara que cada uno de ellos había sido hecho por Samuel.
Samuel. Luego me dirigí a la casa de mi padre y llamé a un cerrajero. Sabía que el lugar estaba en mal estado, pero no tenía ni idea de lo que me esperaba allí. Cuando abrió la primera puerta, el hedor salió como una nube espesa. Ambos casi vomitamos. 2 respiraciones después, me sentí tan avergonzado por lo que teníamos que ver y oler que le di una propina de 60. Con mis nuevas y relucientes llaves en mano, llamé a la policía. Les dije que era el apoderado de mi padre, que estaba revisando su casa y que había 3 vehículos allí que no le pertenecían. Me preguntaron si sabía de quién eran. Respondí que no y que quería que los embargaran. Me dijeron que llamara a una grúa y que se encontrarían conmigo en la casa. Aparecieron con 2 camiones de remolque. El conductor salió y me pidió que firmara. Solo firmé con mi primer nombre. Mientras lo hacía, el conductor me preguntó, ¿conoces a Samuel? Ya lleno de odio, me sorprendió mi propia respuesta, ¿y tú lo conoces? El conductor tosió y dijo, sí, es un idiota. Respondí con sarcasmo, ¿verdad? Oye, ¿me harías un favor? Si lo ves, dile que lo está buscando. La confianza del conductor desapareció. Sabía cuando estaba lidiando con alguien serio. Los camiones se llevaron los vehículos. Cuando todo estuvo despejado, abrí la puerta del garaje para echar un vistazo. El sol comenzaba a ponerse y la casa estaba oscura. Escuché algo moverse, y tras un momento, comprendí que eran las cucarachas y ratas haciendo lo que hacen. Pude oler todo ese asco impregnado en mi cabello. Me senté en los escalones del garaje y observé el atardecer. Estaba furioso, completamente furioso. No podía creer que en solo 72 horas todo había colapsado después de 3 décadas, y aquí estaba yo, apestando, escuchando ratas y limpiando la porquería de otros. Había tomado tiempo libre de mi familia para qué. Tuve un momento de reflexión conmigo mismo. O podía dejarlo todo ahora, o seguir adelante con más fuerza. Y lo cierto es que soy tenaz. Sobrevivir me había enseñado eso, y esto era algo que no podía soltar. La idea de que la vida de Samuel se desmoronara, su única fuente de ingresos desapareciendo de la noche a la mañana, y mi papá escuchando de mi boca que estaba quebrado y solo, me llenaba de satisfacción. Quería que ambos perdieran todo lo que tenían. Decidí que no solo seguiría adelante, sino que lo haría con más fuerza. Esa noche busqué en Google cómo obtener una orden de restricción. Sorprendentemente, fue muy fácil conseguir una. Fui al Palacio de Justicia de mi ciudad, al despacho del secretario, y le dije que necesitaba una orden de restricción. Llené el formulario en una pequeña mesa desvencijada. No esperaba ver al juez ese mismo día, pero el secretario me dijo, está bien, veré si el juez sigue aquí. Eso me sorprendió un poco. Me llevaron a su despacho y, mientras esperaba, vi varios certificados de apreciación colgados de grupos de veteranos. Me limpié las palmas de las manos y pensé, esto será fácil. El juez me preguntó sobre el paso de mi padre por la Marina y sobre el logo del Departamento de Defensa en mi suéter. Soy contratista. Leyó mi formulario y concedió la orden temporal. Tendría que volver para la audiencia final, donde Samuel podría argumentar en contra. Luego volví a casa y busqué en Google empresas de limpieza de riesgos biológicos y los estatutos sobre maltrato a personas mayores en mi estado. Contraté a una empresa de limpieza para que sacara toda la porquería de la casa por $7,000. Habría pagado el doble. Encontraron al perro momificado de mi padre bajo unas cajas de pizza en el dormitorio principal. Me enviaron fotos y rescataron algunos papeles importantes. Durante este tiempo, Samuel fue notificado y la audiencia estaba lista. Yo me puse a trabajar recopilando y documentando pruebas. Hice imágenes, hojas de cálculo y cronogramas con referencias cruzadas, porque ahora todo esto tenía mi completa atención. En mi tiempo libre, fui al asilo de ancianos y le mostré a mi papá fotos de su perro desde todos los ángulos. Antes del juicio, fui a la comisaría local y les dije que quería reportar un caso de maltrato a personas mayores. Un detective vino a hablar conmigo y me dijo que era un asunto doméstico y que, dado que Samuel tenía el poder notarial, todo lo que había hecho era legal. Y ese fue el día en que le enseñé a un detective de pueblo sobre las responsabilidades fiduciarias de un apoderado, gracias a Google. Le entregué una copia del estatuto con las secciones aplicables resaltadas. Luego le entregué una carpeta gruesa con los extractos bancarios, fotos de la casa abarrotada y del perro Mue, una copia del informe de crédito de mi padre que mostraba que tenía decenas de miles de dólares en deudas, y una hoja de cálculo con cada retiro de efectivo, sumando un total de más de $130,000. Eso no incluía el valor perdido de la casa ni las tarjetas de crédito que Samuel había abierto y usado. Le dije que podía quedarse con esa carpeta, ya que no era la única copia que tenía. Luego le dije que esperaría un número de caso. Me senté a esperar, y unos 30 minutos después volvió para disculparse y me dijo que teníamos un caso. Me dio el número de caso y me dirigí al Palacio de Justicia. Había más gente en el juzgado, así que tuve que esperar mi turno. Y mientras esperaba, Samuel arrastró su sucio trasero hasta la sala, solo y literalmente sucio. Luego fue nuestro turno y nos levantamos. El juez, el mismo de antes, me hizo algunas preguntas, también a él, y luego me preguntó si tenía pruebas. Le entregué una carpeta bastante gruesa. El juez me preguntó si había denunciado todo a la policía. Sí, señor, lo hice, le respondí. ¿Tiene un número de caso?, preguntó. De hecho, lo tengo, le dije. La orden fue concedida de manera permanente y de por vida, pero no sin antes detener el procedimiento para advertir a Samuel que necesitaría un abogado. Alguien me dijo que el juzgado necesitaba una copia de los papeles de baja de mi padre, así que, ya que estaba allí, conseguí una copia. También usé el poder notarial para sacar a la esposa de la escritura de la casa. De esa manera, si mi padre moría y la propiedad pasaba a sucesión, Samuel no tendría ningún reclamo inmediato. También obtuve copias del certificado de nacimiento de mi padre y del certificado de defunción de su esposa. Técnicamente, los hijastros no pueden pedir esa información, pero la oficinista que me atendió reconoció el nombre de mi papá y me dijo que había perdido su vida con mi tío en los años 60, y que había asistido al funeral de mis abuelos. Así que obtuve todo lo que necesitaba. La esposa de mi padre había dejado $50,000 en un seguro de vida para mi padre, así que abrí una cuenta y transferí cada centavo. Luego configuré transferencias automáticas para que el depósito mensual fuera a otra cuenta. Fernando Samuel no tendría más de $100 en su cuenta. También encontré a un inversionista
inversionista que compró la casa, lo suficiente para cubrir la hipoteca de mi padre. Y eso es lo bueno de una sucesión, no hay nada por lo que pelear si no queda nada. Me aseguré de que no quedara nada. Hablando de eso, fue más o menos en ese momento cuando encontré las pólizas de seguro de vida de mi padre. Estaban al día, y la esposa de mi padre figuraba como beneficiaria. Mi poder notarial no me permitía cambiar los beneficiarios, pero sí me permitía asignarlos. Y dado que la esposa estaba muerta, técnicamente no había beneficiario. Ahí fue cuando los certificados de defunción resultaron muy útiles. Asigné a mi hermana y a mí como beneficiarios, de manera irrevocable, lo que significa que la única forma de cambiar eso sería si mi papá, mi hermana y yo lo aceptáramos. Mantendría a mi padre en la oscuridad respecto a todo esto. Lo único que sabía era sobre la orden de restricción y su perro Mue. Descubrí que había comprado un hotel en el cementerio al lado de la esposa y quería ser enterrado junto a ella. Eso nunca iba a suceder. Busqué en Google cementerios nacionales y descubrí que calificaba para uno, ya que era un veterano discapacitado de la era de Vietnam. Así que arreglé todo para que fuera enterrado allí en su lugar. Mi padre murió en junio, y yo estuve allí cuando lo enterraron en un cementerio nacional, lejos de todo, donde nadie irá a visitarlo. El único obituario que escribí fue en el sitio web de la funeraria, y eso solo por formalidad. Escribí lo más vago posible. No hubo servicio. Su urna es púrpura, el color que más odiaba. En agosto recibí una llamada de la fiscalía de mi ciudad natal. Samuel había sido arrestado justo después de la medianoche del 1 de julio. Todavía estaba en la cárcel y enfrentaba cargos por delito grave de abuso a personas mayores, con una posible condena de hasta 10 años en la prisión. La fiscal me dijo que no esperara un juicio pronto, ya que podría tardar hasta 3 años en llevarse a cabo. Yo le respondí que eso era perfecto, ya que la incertidumbre lo atormentaría, y después de todo, todavía le quedaba prisión por cumplir. Samuel perdió a sus hijos, perdió a su padre, estoy gastando el dinero que su madre dejó, perdió su casa y los camiones que tanto valoraba, no tiene crédito y nunca lo tendrá. Nunca podrá conseguir un trabajo decente y, con suerte, durante mucho tiempo no podrá encontrar un lugar digno para vivir. Y yo duermo como un bebé. Actualización 1. Hace un par de años publiqué una historia de venganza que involucraba a mi madrastra, mi hermanastro Samuel y mi padre, que ahora descansa en una urna púrpura. Bueno, finalmente tengo una actualización. Mientras tanto, monitoreaba las actividades en línea de Samuel. Cuando se mudó de estado, llamé al juzgado para informarles, en caso de que hubiera violado su fianza. Cuando consiguió un trabajo como camionero, llamé nuevamente para advertirles que estaba saliendo repetidamente de su estado, violando así su fianza. Entonces, hace 6 meses, recibí una llamada de la misma fiscal. El juicio estaba por fijarse pronto, y el juzgado quería aportaciones de la familia acerca de posibles acuerdos o sentencias. Samuel estaba enfrentando cargos por delito grave de maltrato a personas mayores, con una posible condena de 15 años de prisión. La fiscal quería saber si la familia prefería prisión o liberación con restitución. La ventaja de la prisión era obvia, pero la desventaja era que probablemente no recibiríamos restitución, ya que estaría perpetuamente pobre y en prisión. Con la liberación bajo supervisión, recibiríamos restitución, pero él tendría cierta libertad. Le pedí tiempo para pensarlo. El destino de Samuel estaba en mis manos y quería saborear eso. ¿Qué tipo de justicia quería? Para decidir, hice algunos cálculos. Si Samuel iba a prisión por 15 años, estaría fuera en la mitad o menos, unos 7 años. Pero la restitución tomaría mucho más tiempo. Me gustaba la idea de que trabajara todos los días en condiciones miserables, sabiendo que una parte de su sueldo iría a pagarme durante años. Disfrutaba la idea de ser la razón de su sufrimiento constante. Así que llamé a la fiscal y le dije que estaríamos de acuerdo con un acuerdo de liberación supervisada con restitución. No escuché nada más hasta la semana pasada, cuando la fiscal me llamó de nuevo para informarme que Samuel había aceptado el trato. Samuel se declaró culpable de explotación grave de ancianos en primer grado. Recibió 15 años de prisión suspendidos bajo ciertas condiciones. No cumplirá tiempo en prisión. Durante 2 años, estará en un programa de trabajo supervisado donde tendrá que reportarse a su oficial de libertad condicional todos los días y someterse a pruebas de drogas casi a diario. Después de eso, estará en libertad condicional regular por hasta 5 años. El juez programará revisiones para asegurarse de que esté pagando la restitución y cumpliendo con los requisitos de su liberación. Samuel tiene que pagar $130,539.39. Se le ordenó pagar 300 al mes a partir de enero del 2024. Mis cálculos fueron acertados. Le tomará 36 años pagarme a 300 al mes. Si no paga, perderá su trabajo y será enviado a la cárcel. Así que creo que esto es todo. He hecho todo lo que podía, excepto estar presente para atraparlo si viola los términos de su liberación. Gracias por leer esta complicada historia de venganza. Espero que les caliente el corazón. Al cerrar este capítulo de mi vida, no puedo evitar reflexionar sobre el extraño curso que tomó todo. 30 años de ausencia se resolvieron en meses, no con reconciliación, sino con una justicia fría y calculada. A veces me pregunto si fui demasiado lejos, si la venganza que tan cuidadosamente planeé me convirtió en alguien similar a aquellos que me hicieron daño. Pero luego recuerdo el sabor amargo del abandono, la indiferencia de un padre y la crueldad de un hermanastro que disfrutó de lo que nunca le correspondió. Esta experiencia me enseñó que el silencio no siempre es virtud, y que a veces, defender lo que es tuyo, incluso décadas después, puede ser un acto de sanación. No se trata solo de castigar a quienes te fallaron, sino de reclamar tu propia paz. Me pregunto cuántas personas cargan historias similares, familias rotas, heridas que nunca cicatrizaron, injusticias que parecían impunes. Historias que, como la mía, merecen ser contadas, no por rencor, sino como testimonio de que es posible tomar las riendas del dolor y convertirlo en algo distinto, algo propio. Cada quien tendrá su propia lectura de lo sucedido. Algunos verán justicia, otros, obsesión, pero al final, son este tipo de experiencias las que nos recuerdan que la vida, con sus vueltas inesperadas, a veces nos da la oportunidad de reescribir un final que otros comenzaron por nosotros.